Tener una espalda bien ancha es el sueño de cualquier chico que está delgado, o por lo menos era el mío, porque yo de verdad, cuando empecé a entrenar, uno de mis mayores complejos, por no decir el mayor, era mi espalda. Me veía súper mal la espalda, súper flaco, además que obviamente combinado a todo el resto del cuerpo era una catástrofe. Entonces chicos, bienvenidos, yo soy Alberto Sánchez con 2 T's en Instagram y hoy vamos a entender cómo conseguir en realidad una espalda más ancha. Porque bien, yo, hablando así un poco a nivel personal, mi mayor complejo siempre fue la espalda. O sea, tenía una espalda, sinceramente, chicos, horrorosa. Horrorosa, plana, ni ancha, ni densa, no tenía músculos en la espalda, me veía súper mal. De hecho, nunca me hacía fotos de espaldas, precisamente por esto. Y me daba vergüenza quitarme la camiseta, precisamente por esto. Porque no me gustaba mi puta espalda. Entonces, decidí cambiarlo y me tiré muchísimos años frustrado por no entender cómo entrenar bien los dorsales, que es precisamente lo que va a tratar este vídeo, cómo entrenar bien los dorsales, y al final me di cuenta que realmente solo necesitas 2 ejercicios para trabajar los dorsales. Empecemos por el principio, obviamente. Trabajar los dorsales, chicos, dorsales, ok, igual amplitud, ¿bien? Tener unos dorsales grandes y fuertes es lo que nos va a dar ese aspecto más ancho a la espalda, esa forma de V, ¿de acuerdo? Que es precisamente lo que queremos en una espalda, que nos dé esa forma de V. Entonces, para tener esta forma de V, lo que tenemos que desarrollar son los dorsales, que obviamente van en los laterales de la espalda. Hasta aquí llegamos todos. Bien. Y con el paso del tiempo, como digo, yo me tiré muchísimo tiempo frustrado por no saber cómo entrenar en condiciones la espalda. Porque sí, todos sabemos que hay jalones para dorsal o remos más para dorsal que para espalda alta. Bien, hasta ahí llegamos todos. Perfecto. Pero yo, igual que todo el mundo, hacía ejercicios de dorsal, pero nunca me llegaban a crecer, nunca me cambiaba la espalda de verdad como yo la quería ver. Entonces, entendí al final que, como digo, solo necesitas 2 ejercicios para entrenar los dorsales. Por un lado tenemos las... ¿En serio? ¿Va a dejar de escribir ahora? No, vale. Las tracciones verticales, ¿de acuerdo? Y las tracciones horizontales. ¿Bien? Ojo, enfocado a dorsal, porque obviamente hay tracciones horizontales que son para espalda alta, pero eso es cosa de otro vídeo. Hoy estamos con dorsales. Bien, entonces, para trabajar dorsales tenemos 2 tipos de movimientos. Bien, por un lado tenemos las tracciones verticales, que vienen a ser jalones, vienen a ser dominadas, viene a ser incluso pullover, ¿vale? Todo lo que sea traccionar desde arriba hacia abajo es trabajo de dorsal, ¿de acuerdo? Y por otra parte, las tracciones horizontales, que son los remos, básicamente, son básicamente todos aquellos ejercicios, así hablando a grosso modo, todos aquellos ejercicios que te involucren llevar el codo hacia la cadera. Ahora os voy a poner un pequeño esquema para que lo entendáis, pero da igual el patrón de movimiento, o sea, el ángulo de movimiento, ya sea vertical, horizontal, pullover, lo que sea. Todo movimiento y todo ejercicio que te conlleve llevar el codo hacia la cadera es movimiento de dorsal, trabajo de dorsal. Por ende, es lo que tienes que hacer para conseguir esa espalda más ancha. Así que, patrones verticales. Vamos a poner aquí jalones, ¿de acuerdo? Jalones, dominadas. Aquí podemos también poner incluso pullover, ¿de acuerdo? Con la polea, o incluso con mancuerna, como los de la vieja escuela, ¿sabes? Ahora, las tracciones horizontales es todo tipo de remos, ya sea con barra, ya sea con mancuernas, ya sea con máquina, sea como sea, ¿ok? Incluso la polea baja, ¿de acuerdo? Esta es la polea que tú te sientas y tiras. Ahí también podemos hacer un trabajo de dorsal, ¿ok? Entonces, todo al final va a depender, chicos. O sea, la espalda es muy postural. ¿A qué me refiero? Que dependiendo de cómo pongamos el hombro y cómo ejecutemos el movimiento, incidiremos más en una parte que en otra. Y esto era lo que yo no entendía y por esto yo me tiré estancado tantos años. Porque yo no entendía que la espalda, dependiendo de cómo pusieses el hombro y el brazo y cómo ejecutases el movimiento, cambiaba el estímulo por completo. Entonces, si tú lo que quieres es trabajar dorsales y conseguir esta amplitud, o sea, conseguir una espalda más ancha, tienes que centrarte en que, como he dicho antes,
todo trabajo de dorsal requiere llevar el codo a la cadera. Entonces, vamos a poner este pequeño ejemplo, bien, que se va a ver súper sencillo. Aquí tenemos el brazo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el hombro, ok, y aquí tenemos el codo, ¿de acuerdo? Y aquí, pues, la mano, ¿vale? Se entiende perfectamente. Ahora, imaginemos que estamos haciendo un remo, normal y corriente, un remo en polea, vamos a poner, desde aquí adelante, atrás, sencillísimo. ¿Qué pasa? Que yo lo que hacía antes, que por esto no me crecían los dorsales, era desplazar el hombro hacia adelante cuando hacía la excéntrica y cuando volvía, cuando hacía la concéntrica, lo tiraba para atrás, el hombro, lo movía hacia detrás. Y eso es un gravísimo error. Olvídate de eso. No debes mover el hombro cuando vas a hacer dorsal. El hombro se debe quedar fijo, abajo. No moverlo adelante, no moverlo atrás. El hombro se queda fijo. Lo único que se mueve, ¿de acuerdo? O sea, lo único que se mueve es el brazo, literal. El hombro se tiene que quedar fijo en todo el movimiento. Si no, ya no vas a estar trabajando correctamente el dorsal. Para empezar, lo primero que tienes que entender es que el hombro se queda fijo. El hombro no se mueve de su posición inicial. Obviamente, cuando estás llegando al fallo, es lógico tener que tirar un poquito, pero es normal, ¿de acuerdo? Pero la teoría es que el hombro no se mueva de su sitio. El hombro debe estar fijo en todo momento. Ahora bien, ahora lo que tenemos que concentrarnos es que cuando nosotros vayamos a ejecutar el movimiento, ¿de acuerdo? Tenemos que asegurarnos de que el movimiento que haga el... A ver, ¿se ve bien? Sí. De que el movimiento que haga el brazo es literalmente llevar el codo hacia la cadera. Ya está. Se ve bien, ¿no? O sea, se entiende el recorrido que tiene que hacer el brazo para llegar hasta la cadera, ¿de acuerdo? Y volver. Siempre que el hombro esté fijo. El hombro no se va a mover en ningún momento. El hombro se tiene que quedar fijo siempre, desde el primer momento que empieza el ejercicio. Y a partir de aquí ya empezamos con la fase concéntrica. Boom, codo a cadera, hombro fijo, volvemos, extendemos el brazo, hombro fijo y volvemos. Así todas, hasta llegar al fallo, que a ver, obviamente las últimas, pues a lo mejor el hombro sí que se va a mover un poquito, pero no estamos tirando de esta manera, ¿de acuerdo? Es una cosa completamente distinta. Y por no entender esto, yo literalmente estaba estancado con mi espalda. No podía crecer mis dorsales por no entender esta mierda. Que es algo sencillísimo. Como podéis ver, es algo casi que estúpido. Pero por no entender esto, mi espalda no crecía. Así que de verdad, chicos, si queréis empezar a conseguir y a construir esa espalda más ancha, aplicar esto porque es súper importante. Súper estúpido de entender, súper rápido de entender, como podéis ver, pero es algo de suma importancia. Y por otra parte, ya os voy a dejar por aquí lo que para mí son los mejores ejercicios de cara a mejorar tus dorsales. Porque, para que entendamos, el dorsal literalmente solo tiene una única función. Perdón, tiene dos funciones. Tiene la aducción del húmero, bien, es decir, acercar aquí el húmero, ¿de acuerdo? Bajarlo. Y la flexoextensión del brazo. Perdón, del hombro. Del brazo no, del hombro. Entonces, a partir de ahí ya sabemos que toda aducción del brazo es literalmente, como hemos dicho antes, los patrones verticales. Es decir, jalón, dominadas, pullover, etc. Ya sea con polea, sea con máquina, sea con tu propio peso corporal, sea como sea. Bien. Y por otro lado tenemos la flexoextensión de hombro, que son los patrones más horizontales, que en realidad son los remos, bien, con barra, con máquina, con mancuernas, como queráis, pero si os dais cuenta, como acabamos de decir, a pesar de que el movimiento como tal sea distinto, a nivel de biomecánica, ¿qué pasa? Que luego, a nivel de ejercicio, el movimiento realmente es igual. Porque da igual que tú te lleves el codo a la cadera aquí, en un remo, que aquí, en un jalón. Da exactamente igual. Y si me apuras más todavía, si coges un agarre neutro para un jalón, ¿qué pasa? Que pues estás incluso incidiendo más en esa parte, o sea, en los dorsales, porque estás literalmente llevando el codo hacia la cadera, bien, con un agarre neutro. Esto no quiere decir que un agarre más
prono con la barra no valga, aunque unas dominadas no valgan, claro que valen. Pero lo que tienes que entender es que, a pesar de que son patrones distintos, que obviamente debemos trabajar ambos movimientos, la clave principal y lo que tenéis que pensar es en llevaros el codo a la cadera. Ya está. Siempre que queráis trabajar dorsal, codo a la cadera. No hay más. Porque es lo más sencillo de entender. Y hasta que yo no empecé a aplicar eso, no empecé a mejorar, literalmente. Mi espalda se veía algo así. Plano, total, plano. Y obviamente yo quería construir esa espalda. Y que hoy día ya tengo mucho mejor. No digo que esté para salir a competir, ¿de acuerdo? Pero obviamente mi espalda no tiene nada que ver hace un par de años, porque mi espalda daba risa. Así que chicos, de verdad, empezar a aplicar esto porque es algo de suma importancia si queréis mejorar vuestra espalda. Y lo dicho chicos, si tenéis cualquier tipo de duda con respecto a ejercicios, técnica, movimientos, lo que sea, ponedmelo abajo en comentarios que yo respondo a lo que haga falta. Y por último, para quien quiera ganar hasta 7 kilos de músculo en 24 semanas, he creado un recurso completamente gratuito, o sea, esto es por la cara para quien quiera tenerlo, porque de verdad que es de corazón, o sea, no intento venderos nada, es simplemente para que lo tengáis, porque considero que os va a ayudar mucho y a partir de aquí poder empezar a mejorar vuestro físico. Así que chicos, si queréis la guía, es un pequeño ebook, simplemente comentar la palabra yo, porque la voy a enviar, me pondré en contacto con vosotros. Sea como sea, os la mandaré porque de verdad que es un recurso que os va a empezar a cambiar el físico. Así que chicos, hasta aquí este vídeo y nos vemos en otra.